Crece la tensión por los migrantes cubanos en Panamá. Y es que según lo reseña la agencia de noticias AFP, la tensión crece en la frontera de Panamá con Costa Rica, donde más de 3.000 cubanos permanecen varados luego de que el gobierno costarricense les impidió el paso en su ruta migratoria hacia Estados Unidos. Recordemos que esta situación se originó por una travesía que emprendió un grupo de aproximadamente 3.000 cubanos, obviamente desde Cuba, en una ruta migratoria que comprende recorrer o un recorrido que atraviesa Panamá, luego se dirige hacia la frontera con Costa Rica y de allí, haciendo paso por El Salvador, se dirigen hacia los Estados Unidos. Pero el gobierno costarricense les ha impedido el paso en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Actualmente están en territorio panameño detrás de la frontera que divide a Panamá con Costa Rica y esta les niega el paso a estos migrantes cubanos. Es por ello que la tensión aumenta cada vez más porque cada vez son más los cubanos que llegan a esta parte del territorio panameño y por ende se acrecienta la tensión debido a que a medida de que llegan más cubanos a este territorio o a esta parte del territorio panameño, Costa Rica les niega el paso y la demanda, la exigencia de los cubanos se acrecienta. Dicen que están en condiciones no humanas, en condiciones inhumanas. Si bien les presta refugio, no les prestan condiciones humanas en el sentido de la alimentación, de la ambientación, a pesar de que tienen un refugio. Pero obviamente esto es producto de la precaria situación económica que ha deteriorado la calidad y las condiciones de vida casi totalmente de los cubanos en la isla y por ende se ven obligados a emigrar hacia un país con el cual ellos consideran pueden realizar el famoso sueño americano, el famoso American Dream. Pero la realidad es que a pesar de esto, los cubanos lo que buscan es salir de la isla y dirigirse a territorio estadounidense y al no tener las condiciones económicas y financieras para costear un boleto de avión e irse tranquilamente en un viaje aéreo a territorio estadounidense, emprenden este peligroso viaje en el cual ahora se encuentran varados en la frontera de Panamá con Costa Rica. Es una situación realmente precaria, una situación en la cual muchos países de Centroamérica se han pronunciado, pero es más lo que han dicho que lo que han hecho, porque las condiciones aún no están dadas para que puedan realmente atender las demandas de 3.000 cubanos, sino por lote. La realidad es que Centroamérica se pronuncia, pero a pesar de las reuniones que ha efectuado, aún no se ha llegado a un consenso y una política clara, cuando creo que la solución está ahí, latente. Puede que no sea tan fácil llevarla a cabo, pero sí, si se hace progresivamente, la política implementada puede dar resultados. Panamá se encuentra preocupada por la crisis de migrantes cubanos porque sabe que tener muchos cubanos en su territorio implica una serie de procesos logísticos, económicos, gastos para el gobierno, gastos en materia logística que tiene que atender, una demanda que debe atender Panamá y es realmente una situación en la que a pesar de los gastos económicos es mucha la atención humana que Panamá debe prestar. El gobierno panameño reiteró su preocupación ante la crisis de miles de migrantes cubanos en su zona limítrofe con Costa Rica, al tiempo en que denunció el traslado desde el vecino país de centenares de africanos sin ninguna consulta. También están llegando ciertos o una determinada cantidad de africanos también en esa ruta para dirigirse a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Panamá expresó el interés de consultar y de encontrar una solución regional y duradera, informó la Cancillería en un comunicado. El pronunciamiento se da luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, llamase en la víspera a su colega costarricense Luis Guillermo Solís para tratar el tema, y después de que 1 millar de migrantes cruzara desde el vecino país y exigiera la apertura de la frontera para seguir ruta a su destino final. Con la que está generando en la frontera hace que aumente la tensión, aumente la presión, es más el gasto, más la demanda, más la cantidad de personas que debe atender Panamá y por ende hay mucha presión sobre este país. Centroamérica debe pronunciarse, Centroamérica debería abordar una política conjunta caracterizada por
diversas medidas, es decir, por ejemplo, tal vez la creación de un sistema de cuotas en el que se puedan dividir cantidades determinadas de este grupo inmenso de 3.000 cubanos para poder atenderlos, recibirlos en sus países y luego reunificarlos para trasladarlos a través de un corredor humanitario sería una buena idea. Es decir, países como Nicaragua, que también se opone a esto, pero la posición radical de ciertos países de Centroamérica para con los cubanos radica en que no quieren que haya asentamientos de cubanos en sus territorios porque saben que llegaron ahí para quedarse y no como turistas, debido a que no únicamente porque sean cubanos y sus condiciones precarias, condiciones de vida los han llevado a tener que ser migrantes, a tener que emprender esta ruta, sino también porque saben que buscan una calidad de vida que en Cuba no tienen y que sí pueden tener incluso hasta en países no tan desarrollados como Panamá, como por ejemplo Nicaragua o incluso El Salvador, también Costa Rica. El caso es que un sistema de cuotas en el que países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua se dividan la cantidad de migrantes en este grupo de 3.000 para luego reunificarlos es una buena idea. Ahora, también, no únicamente estos tres países deberían participar, y es que una misión de la ONU para enviar ayuda humanitaria sería una idea si el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es esta misión, pudiera multiplicar sus esfuerzos y también multiplicar su cantidad de convenciones a través de subconvenciones que envíen ayuda humanitaria recibida por parte de diversos países que apoyan la iniciativa de atender a estos migrantes cubanos, o incluso no solamente de Centroamérica sino de Sudamérica como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia o Ecuador. La idea es que también haya unión por parte de precisamente la Unión Centroamericana, que no únicamente las reuniones que llevan a cabo sirvan para llegar a puntos que no se pragmatizan, es decir, que no se realizan en la práctica, sino otra medida aparte de que el ACNUR multiplique sus esfuerzos, cree subconvenciones y también haya una división por un sistema de cuotas en el que se repartan la cantidad de migrantes para atender Panamá, Ecuador o incluso también Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, sería una idea en conjunto con una resolución de la Unión Centroamericana junto con el Consejo de Seguridad de la ONU para que unidos puedan llevar a cabo las reuniones que se necesitan para que países implicados en esto como Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que también están en una posición muy radical para recibir a los cubanos, abran un corredor humanitario con ayuda policial, logística y militar por parte de las autoridades de estos países de la Unión Centroamericana, que lleguen grupos de militares de países de la Unión Centroamericana al territorio panameño, costarricense, para abrir un corredor humanitario en conjunto con miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en presencia de los cascos azules de la ONU. Sería una iniciativa que podría dar resultados. La crisis de los migrantes cubanos, según lo reseña un portal de noticias panameño, volvió a caldearse varios meses después de que miles de la isla caribeña, varados por la decisión de Nicaragua de cerrar su frontera al paso de los caribeños, lograsen llegar a Estados Unidos tras puentes aéreos temporales impulsados por Costa Rica y Panamá con el visto bueno de México. Ya esta medida se había llevado a cabo, pero ahora la frontera está cerrada porque Panamá tiene el presentimiento de que puede generarse una acumulación que lleve a un colapso fronterizo en precisamente su frontera, por lo cual haría que la situación se tornara mucho más difícil y complicada. Una reunión reciente entre vicecancilleres y funcionarios de migración de varios países latinoamericanos en San José, Costa Rica, no llegó a acuerdos ante la nueva crisis. Alrededor de 2.400 cubanos se encuentran en albergues temporales en la provincia panameña de Chiriquí y otros 400 en Puerto Ovaldía, el poblado costero sobre el Caribe, por donde ingresan desde Colombia. Es decir, hay rutas a través de las cuales, por los puntos cardinales de Panamá, la parte costera, que es el norte, ingresan desde Colombia, pero también desde el sur, en la provincia panameña de Chile. Llegarían a cerrar las llaves en martes, realizaron esta semana hasta territorio costarricense. Ahora, lamentó que Costa Rica y Panamá se encuentren atrapadas en esta crisis a raíz de una política estadounidense que incentiva este tipo de migración y a la decisión de algunos países, en referencia a Nicaragua, que cierren su frontera a ese flujo. Claramente la posición de Costa Rica y Panamá está muy en contra de la política exterior estadounidense. Es decir, o los Estados Unidos ha impulsado un modelo socioeconómico
que ha sido una especie de imán para aquellos que quieren una mejor calidad de vida. Pero es un imán que, si bien los atrajo, no implica una relación directa por parte de los Estados Unidos, porque su modelo socioeconómico no necesariamente tiene que ver con que Costa Rica y Panamá estén en esta crisis, ya que es la ruta que han decidido emprender los que se han visto atraídos por parte de Estados Unidos para emprender y poder ser parte de ese modelo socioeconómico, realizar el famoso sueño americano, pero no hay una relación directa, hay una atracción, hay una oferta. Estados Unidos no incentiva las crisis migratorias, sino que en realidad lo que hace es atraer a los migrantes, y los migrantes, tras el colapso, tras sus situaciones en los países, hacen que más y más acudan en masa a través de estas rutas al territorio estadounidense, y por ende se realizan o se generan las crisis migratorias, pero no exactamente porque Estados Unidos así lo quiera, sino que su modelo ha provocado una reacción, un efecto social que hace que estos se vean atraídos por el modelo socioeconómico de Estados Unidos, y por ende no hay una relación directa sino indirecta, pero no a manera de conspiración o decisión de Estados Unidos de querer incentivar crisis migratorias por motivos políticos, por conveniencia política. Un modelo socioeconómico estadounidense que se ve caracterizado por la fuerza del trabajo para crear un capital familiar que pueda de alguna manera generar rentabilidad para el consumo, que es muy incentivado en los Estados Unidos, y eso es lo que atrae a estos migrantes que no ven esas posibilidades socioeconómicas y laborales en sus países. Puede que sí en algunos, dependiendo del Producto Interno Bruto de cada uno, pero no tanto como en los Estados Unidos. La realidad es que esto es lo que los atrae, por ello se generan las crisis migratorias de manera indirecta, no por implicación directa. Ahora, en medio de la crisis de los cubanos, las autoridades migratorias panameñas se quejaron de que sus pares costarricenses trasladaron la mañana del viernes, sin consulta ni coordinación previa, a 250 migrantes africanos, entre mujeres y niños, hasta el lado panameño de la frontera común. Y es que esta crisis migratoria no únicamente se exacerba por la llegada de más cubanos al territorio panameño, sino por la falta de coordinación en las políticas fronterizas entre, en este caso, Panamá y Costa Rica. No es tiempo de que ambos estén por debajo de la mesa, aumentando la cantidad de migrantes y de masas que llegan a territorio panameño para echarle leña al fuego el uno al otro, por hablar en un lenguaje coloquial, sino que en realidad lo que Panamá y Costa Rica deben impulsar es la correcta distribución de los migrantes para atenderlos y de esta manera poder reunificarlos en un programa que facilite su llegada a Estados Unidos, para de esa manera no tener que cargar con un peso con el cual claramente no quieren cargar, y si no lo quieren hacer, que lo hagan de una manera organizada y humana, porque aquí más que la política, más que la geopolítica, debe primar el sentido humano, porque son humanos los que están implicados en esto, son personas inocentes, familias, más que todo niños y mujeres que quieren una mejor calidad de vida para estar que trabajan en la nación, como por ejemplo apoyar la apertura de un corredor humanitario para poder trasladarlos a territorio estadounidense. Esto es lo que está sucediendo entre Panamá y Costa Rica, una relación que se ve afectada por esto, pero si la Unión Centroamericana actúa junto con el Consejo de Seguridad de la ONU, que subconvenciones del ACNUR puedan apoyar con ayuda humanitaria a esos migrantes, mientras Panamá y Costa Rica ganan tiempo para, en conjunto con la Unión Centroamericana y el Consejo de Seguridad de la ONU, enviar equipos militares, policiales y logísticos por parte de cada uno de los Estados miembros de la Unión Centroamericana en convenciones, y junto con los cascos azules del Consejo de Seguridad de la ONU, poder de esta manera apoyar de la manera más logísticamente eficiente un corredor humanitario que es, siempre y cuando esté apegado a convenios internacionales, apegados también al derecho internacional, poder crear una política fronteriza que facilite la llegada de estos migrantes al territorio estadounidense y acabar con un colapso, o al parecer un inminente colapso que está por darse en la frontera de Panamá con Costa Rica, si ambos países no actúan a tiempo.